Tengo entendido de que Arena contrata una serie de encuestas que colocan o colocaban en ese momento al alcalde capitalino, al ex candidato Norman Quijano, en una posición bastante abajo del candidato Nayib Bukele del FMLN. Hay quienes en la información que me han dado me dicen que aparecía 4 puntos arriba, pero luego a la vuelta de 15 días, Nayib Bukele aparecía 4 puntos arriba de Norman Quijano, pero a la vuelta de 2 semanas ya la diferencia se había ampliado a cerca de 8 puntos. Entonces eso lleva al COENA a poner las barbas en remojo y a decir, bueno, aquí tenemos que pedirle la renuncia y buscar otro candidato. Ahora, los otros candidatos que se mencionaban tampoco aparecían arriba de Nayib Bukele. Y eso es lo que explica, en mi opinión, la decisión apresurada de Ana Vilma de Escobar de decir, yo no quiero esta candidatura. A mí me llama la atención. Yo creo que ella no se la quiere jugar. Y no quiere quedarse sin el plato y sin la sopa. Yo no quiero esta candidatura. Y viene Edwin Zamora, que es el que entiendo que aparecía en una tercera posición, después de Ana Vilma, quien termina agarrando el guante y lo acepta. Ahora, las encuestas se pueden modificar. Ya nos demostró... Pueden hacer trabajo, o sea, todavía pueden. La elección... Sí, hay tiempo en marzo para hacer 2015, trabajos territoriales. Además, la estructura territorial ya la tiene el Partido Arena. El problema es que la controla Norman Quijano. Y entonces Norman Quijano debe poner la estructura territorial al servicio de Edwin Zamora. La mayoría de los que trabajan en la estructura territorial de Arena están trabajando en la alcaldía y hoy por hoy el alcalde es Norman Quijano y por lo tanto es su jefe. Ahí habría que preguntarle si el respaldo de Norman Quijano hacia Edwin Zamora se va a limitar a levantarle el brazo en la asamblea pasada o va a poner toda la estructura territorial que estaba trabajando para él al servicio de otro candidato. Además, Edwin Zamora ya dijo que va a hacer una consulta durante un mes y sobre el cual va a recoger insumos para elaborar el programa municipal. Programa municipal a 4 meses de las elecciones, no tiene programa municipal y está a 4 meses de elecciones. ¿Y el programa municipal de Norman Quijano? ¿Y el programa municipal del Partido Arena? ¿A dónde está? Entonces, si Edwin Zamora va a desechar el programa municipal de Norman Quijano, veo muy difícil que Norman Quijano ponga la estructura territorial de San Salvador, del Arena, que él la controla, a trabajar a favor de Edwin Zamora. Es decir, la tiene complicada, en otras palabras, frente a una candidatura fresca que está creciendo y que poco a poco también ha comenzado a hacer ya un trabajo territorial que el FMLN lo tiene muy consolidado en San Salvador, como es Nayib. A su juicio, si la tiene complicada, ¿por qué Edwin Zamora aceptó la candidatura? Que la aceptó de una semana para la otra, un día sábado. Lunes 6 de la tarde nos dijo él acá, exacto, ¿verdad? Aproximadamente a cuando fue proclamado. Fue el día martes, el día siguiente. Miércoles. Porque en mi opinión el acuerdo de la candidatura de Edwin Zamora es un acuerdo de cúpula. Para comenzar, violan sus propios estatutos. Ya había habido una consulta donde se había decidido, en consulta a las bases, que Edwin Zamora iba a ser candidato a diputado por San Salvador y que el candidato para la alcaldía era Norman Quijano. Y hoy vienen y resulta que ya no va más como candidato para la diputación por San Salvador, sino que es Norman Quijano, quien las bases habían pedido que fuera candidato a la alcaldía de San Salvador, y Edwin Zamora, que las bases habían pedido que fuera candidato a diputado, aparece ahora como candidato a la alcaldía. Entonces, aunque Jorge Velado nos dijo acá en la entrevista de que había dentro de este reglamento también, ¿verdad?, una cláusula en donde decía que si se daba alguna renuncia, entonces el COENA podía tomar la decisión. Pero es que a Norman Quijano lo obligaron a renunciar. Yo no creo que Norman Quijano haya renunciado por convicción, se acababa de regresar de China, Taiwán, de gestionar proyectos de cooperación para la alcaldía que obviamente los iba a utilizar con propósito electoral. No es lo mismo un alcalde que busca su reelección y que tiene plata para realizar obra y la gente ve esa obra, que un candidato que no está dentro de la alcaldía y que no tiene estructura para moverse. Ahora, entonces, ¿cómo se te ocurre que viene Norman Quijano de Taiwán con compromisos de parte de Taiwán de financiar obra para la comuna capitalina que él podía exhibir como resultados de su gestión, y de pronto aparece renunciando porque dice que no quiere llegar al final de las elecciones con un partido dividido? Lo de la división en el COENA, en el partido, no lo crean los troles, como dice Jorge Velado, lo dice su propio ex candidato y actual alcalde. Él es el que dice que no quiere llegar a una competencia con un partido dividido, porque había gente que no estaba de acuerdo con su candidatura.
Entonces a él lo obligan a renunciar, y los mismos que lo obligan a renunciar convencen a Edwin Zamora y le van a dar plata a Edwin Zamora para que él se mueva y dé todo lo que pueda dar con miras a mantener ahora, la plaza más importante del país. Por eso reitero mi pregunta, ¿por qué toma la decisión Edwin Zamora? Pregúntenselo a él. A pocos días, probablemente él piensa que puede perspectiva. Remontar esa diferencia. Probablemente él piensa. El problema es que Arena ha remontado diferencias sobre base de campañas sucias como hizo entre la primera y la segunda vuelta. Acuérdense que cuando fue la primera y segunda vuelta para las elecciones presidenciales de este año, la diferencia entre Sánchez Serén y Quijano era de 10 puntos porcentuales, que luego se recortó a solo 5,000 votos. Pero hubo una campaña sorprendente de miedo de que si ganaba Sánchez Serén, aquí íbamos a tener otra Venezuela, y en ese momento Venezuela estaba enfrentando una seria crisis política interna. Ahora, Edwin Zamora ha dicho que él va a renunciar a la campaña sucia. Primero tiene que controlar los troles que controla Arena Oficial. Y cuando convocó a 200 jóvenes, ahí no estaban los troles que todos conocemos, y por lo tanto habría que ver si lo que está pidiendo para afuera lo puede cumplir para adentro, y si no va a tener el recurso de la campaña sucia, si tampoco va a tener los recursos de la alcaldía capitalina, porque no es él el alcalde, sino que Norman Quijano, y si probablemente no va a tener el respaldo de la estructura territorial de San Salvador que controla Norman Quijano, yo insisto, veamos el otro lado. Muy difícil. Veamos el otro lado, el lado del FMLN, Nayib Bukele. Hay quienes dicen, bueno, es una burbuja mediática. ¿Cómo lo ve usted? No, porque él es alcalde actual de Nuevo Cuscatlán, y entiendo que está haciendo una buena gestión en Nuevo Cuscatlán, aunque por supuesto es un municipio mucho más pequeño y menos complejo que San Salvador. ¿Por qué burbuja mediática? No hay ninguna burbuja mediática. Él está planteando su visión de los problemas de la ciudad capital, que lo sabe conocer, y está haciendo también un planteamiento novedoso de la manera como hacer política en el país, y eso es lo que ha causado atracción en la población. Yo una vez me metí a tuitear el tema de que si al país le conviene la administración empresarial como fondo para la administración pública, luego de escuchar a los directivos de la ANEP criticar el presupuesto para el ejercicio fiscal del próximo año. Y yo decía, no necesariamente un buen empresario va a ser un buen gobernante, porque ya tuvimos buenos empresarios que gobernaron y lo que hicieron fue privatizar ganancias y socializar pérdidas del Estado. Entonces no necesariamente. Y el caso de Nayib Bukele, él podrá ser un buen alcalde si llega a ganar, no porque es empresario, sino por su visión social, por su conocimiento de los problemas de la ciudad capital y por el respaldo que podría tener de la estructura territorial del FMLN, que es una estructura territorial nada despreciable, como la de Arena.